El régimen simplificado de confianza es una simplificación administrativa para que el pago del impuesto sobre la renta, el ISR, se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. El objetivo de este esquema es la reducción de las tasas de este impuesto para que las personas que tengan menores ingresos paguen menos. Esta propuesta del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se basa en las mejores prácticas internacionales. La propuesta está orientada a contribuyentes, personas físicas, que reciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos facturados conforme a su actividad económica, pertenecientes a alguno de los 4 regímenes fiscales que conforman el régimen simplificado de confianza. Los 4 regímenes son actividades empresariales y profesionales, régimen de incorporación fiscal, uso o goce de bienes inmuebles, arrendamiento y actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Con el régimen simplificado de confianza, se beneficia al 82% de los contribuyentes de personas físicas. En el caso de personas morales, el régimen simplificado de confianza es para las personas constituidas únicamente por personas físicas que no estén asociadas a otras personas morales, cuyos ingresos totales en el año no excedan de 35 millones de pesos, entre otros requisitos establecidos. A continuación, en Soluciones, hablaremos del régimen simplificado de confianza. Qué gusto de verdad saludarle en una emisión de Soluciones. Estamos transmitiendo desde esta su casa, la casa de todas las veracruzanas y los veracruzanos TV+. La emisión de hoy está dedicada, como ya escuchó usted, al RECICO, y es este régimen simplificado del cual estaremos hablando y esperamos de verdad contar con su valiosa atención. Nos da mucho gusto recibir en esta ocasión en el estudio a la contadora Gabriela Álvarez. Bienvenida, contadora. Hola, muchas gracias, Maru. Gracias a ti por tomarte un tiempo para platicar de este concepto que es el RECICO. Muchas cosas se dicen, ¿no? Al respecto. En algunos momentos donde no tenemos clara la información, podríamos tomar decisiones que tal vez no sean las más adecuadas, las más oportunas y que finalmente no tendrán todos los beneficios que como contribuyentes quisiéramos. Es por eso que abordaremos este tema el día de hoy y la invitación también es para que se mantenga en contacto con nosotros a través del 228-842-3500, que es nuestro teléfono aquí en el estudio. Y recordarles que también estamos transmitiendo por Facebook a través de TV+, y ahí también podemos recibir sus comentarios si tienen alguna duda y desde luego intentaremos resolverla en la emisión de hoy. Pues, contadora, primeramente yo creo que es muy valioso recordarle al público por qué tenemos este compromiso social, ¿no? Yo diría que también moral con nuestro país, ¿no? Que es el tributar, el que pues nosotros seamos conscientes de que pues tenemos acceso a muchas cosas que tienen que ver con nuestra existencia y que gracias a la recaudación justamente de los impuestos es que podemos tener calles, escuelas, hospitales, servicios de salud y demás, y por eso debemos a modo individual tener este compromiso. Sí, o sea, tenemos que estar conscientes que, o sea, sí es un compromiso, pero también es una obligación. Está en la ley, está en la Constitución y pues todos estamos obligados al cumplimiento de esto. Tanto es así que, a pesar de que es nuestra obligación, la autoridad busca este tipo de regímenes para darnos la facilidad, ¿no? Para que cada vez sea más fácil el presentar nuestras declaraciones y no haya pretextos para no cumplir, ¿no? Claro, y también lo decíamos en alguna otra emisión, que el SAT actualmente ha buscado todas las herramientas posibles para que
sea fácil, rápido, muy dentro de esta facilidad, muy digerible hacerlo, que cualquier persona pueda tener acceso a una oficina del SAT, pueda preguntar, pueda acercarse, saber más, desde luego acudir con un profesional, ¿no? Que en este caso serían pues los contadores, como hoy tú nos vienes a aclarar justamente estas dudas, pero cada vez es mucho más práctico, mucho más rápido el que nosotros podamos tributar de una manera eficiente, y que tengamos claridad de lo que está sucediendo con nuestra contabilidad, por así decirlo. Sí, de hecho lo que la autoridad siempre ha buscado es eso, o sea, que se cumplan de manera eficiente y la única manera pues es hacerlo todavía más fácil. El objetivo siempre ha sido pues que la propia persona, el contribuyente, lo haga sin necesidad de terceros. De hecho, en la propuesta de precisamente de este régimen aparece así como de que ya no haya necesidad de terceras personas, ¿no? No se logra del todo a veces, entonces siempre es importante consultar con un contador o ir a las oficinas del SAT. Como ya sabemos, ellos por medio de una cita puede uno presentarse, llevar sus papeles correspondientes del mes y presentar la declaración. Pero pues siempre es, o sea, siempre es el objetivo de la autoridad hacer cada vez todo más simple para que el contribuyente pueda cumplir, no se le dificulte tanto, no sea como tan complicado entender la ley o cómo es que se está calculando este impuesto, ¿no? Y precisamente este impuesto de simplificado de confianza, como su nombre lo dice, intenta ser lo más simple posible a la hora de sobre qué se va a pagar. No es tan simple a la hora ya de presentarlo porque realmente tiene uno que ser una persona muy ordenada para que salga bien. Ya todo está de hecho precargado para este régimen. Uno puede entrar normal a presentar la declaración en el nuevo portal del SAT por internet y viene lo que ya uno facturó en el mes, ya viene, ya viene sumado, ya viene en el apartado en el que tiene que estar y lo único que hay que hacer pues es checar que sí sea realmente lo que se facturó, que no nos falte alguna factura, que no nos sobre, que no nos falte una notita de crédito ahí que disminuya nuestros ingresos. Entonces, para que ya esa información que ya la autoridad se está pues basando en ella para calcularnos y decirnos, este va a ser tu impuesto, pues sea la real. Claro. Y esto queremos compartirle, querido público, que esto sucede a partir del año pasado, del 2022, justamente en atención a la reforma fiscal, específicamente al artículo 113E, que busca, en esto que estamos, en este tenor del que estamos hablando, de que todo sea más práctico, bueno, pues que de alguna manera se pueda contener a cierta población, ¿no? Bajo este régimen simplificado, a lo que le estamos llamando también RECICO. ¿Quiénes pueden ser, digamos que, sujetos, quiénes pueden formar parte de este régimen? Bueno, este régimen, ahora sí, vámonos a la historia tantito. Existía antes un régimen que se llama régimen de pequeños contribuyentes. Tal vez las personas lo recuerden porque muchas personas que se dedicaban a los taxis pertenecían a este régimen. Este régimen era ya cada 2 meses, o sea, era una declaración bimestral, y lo que hacían es que ya era una cuota fija, ¿no? Este régimen desaparece, entra lo que es el régimen de incorporación fiscal, donde las declaraciones también son bimestrales, pero ahí sí ya es en base a tu ingreso y ya se hace el cálculo. La ventaja de este régimen, que todavía está vigente, es que el primer año te condonaban el 100% del impuesto, el segundo año el 90%, el tercer año y así se iba, un 10% menos cada año, porque era, como su nombre dice, de incorporación. Actualmente, con el de simplificado de confianza, dicen, es que viene a sustituir a ¿no? Realmente no es tanto así. ¿Por qué? Porque el de incorporación sí sustituía al REPECO. Ese régimen acabó y de ahí todos se tenían que cambiar, o bien al nuevo o a, ¿cómo se llama? O a una actividad empresarial. Ya la gente podía elegir. En esta ocasión no desaparece el RIF, que es el de incorporación fiscal. No desaparece, de hecho está vigente todavía. Hay personas que no han terminado como sus 10 años, porque era un régimen de 10 años. Okay. Y entonces estos están a la par.
se le dice a las personas, usted puede seguir tributando. Para el 2022 se tenía que mandar un aviso. Usted puede seguir tributando en incorporación o puede cambiarse al régimen simplificado de confianza. Y entonces ya las personas tenían que elegir, ¿no? Así que me conviene más o así. Las personas que estaban ya en los últimos años de su condonación de impuestos, por así decirlo, que ya nada más tenían un 10 o que ya ese año acababan, pues tal vez pasarse al simplificado les convenía, ¿no? O se veía así. Pero las personas que apenas habían empezado, porque para esto tenían que haber estado dados de alta en agosto, o sea, todavía en agosto del 2021 se podía uno dar de alta en este régimen. Entonces, esas personas que en agosto tenían el 100% condonado y en 2022 iban a tener el 90%, pues realmente no les convenía tanto. Entonces se hizo a la par, ¿sí? Como opcional. Muy bien. Ahora, tenemos, digamos que, como lo acabas de decir, esta opción. Pero ¿qué debo vigilar? ¿Qué debo de observar? Primero ya nos diste una premisa. Debo ser estrictamente organizado si aspiro a pertenecer a este régimen. Pero ¿qué otros elementos son indispensables para que yo pueda, digamos que, pertenecer a este régimen, pero que también sea efectivo y que sea a beneficio? Pues como persona física hay que cumplir el tener la firma electrónica activa, vigente, hay que estar inscritos en el RFC obviamente, y hay que tener, bueno, estar actualmente o dedicarse a alguna actividad empresarial o profesional, no pasar los 3.5 millones anuales y no, por ejemplo, no ser socio de alguna persona moral. Si uno es socio ya de una persona moral, no puedes entrar en este régimen de confianza. Muy bien. Esos serían como los principales. Y específicamente, ¿qué no nos permitiría, además de esto que mencionas, qué es un rotundo no es conveniente estar en este régimen? Bueno, este régimen, si bien se pagan tasas muy pequeñas comparadas con el 35% de las personas físicas, o que pueden llegar hasta el 35% y que la menor es el 6.40%, en este régimen la mayor es 2.5% y la menor es el 1%. Pero estas tasas que se aplican son sobre el ingreso, no son sobre la utilidad como en otros, o sea, se ha venido manejando hasta ahora. No es que uno calcula su utilidad y le aplica el 1%. No, es sobre lo que recibiste de ingresos, se va a ir el 1%, lo vas a pagar sí o sí, sin deducción alguna. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay muchas personas que dicen, ay, bueno, es el 1%, me conviene, me voy a cambiar, pero si hacen ahora sí que el análisis de su ejercicio y este régimen lo permite, ¿por qué? Porque ya traemos un historial, podemos ver en el año anterior, bueno, cuánto pagué de ISR y nada más tomar los ingresos, aplicarle el 1% y ver qué nos conviene más. Es un análisis muy rápido, o sea, si ya uno trae un historial, muy sencillo y fácil puedes ver si te conviene o no te conviene. Porque al no deducir, no solo es mes con mes, no solo no deduces en los provisionales ni en el anual, sino que tampoco tienes deducciones personales. Okay. Las deducciones personales que son los honorarios médicos, que son las colegiaturas, que son los intereses reales de los créditos hipotecarios, que para muchas personas sí significan una devolución en abril, esos ya no están permitidos. En este régimen simplificado tienes la obligación de presentar un anual, pero ya no tienes permitido solicitar una devolución. Pues no solicitarla, o sea, prácticamente no va a haber devolución, claro. Porque mientras tengas ingreso, pues vas a tener que pagar el impuesto, ¿no? Y no puedes restarle a tu ingreso estas deducciones personales que los otros regímenes sí tienen permitido, ¿no? Y que es cuando le sale ese saldito a favor que nos gusta a todos recibir en abril. Claro, y que pues finalmente se suena razonable que, bueno, si yo estoy haciendo mi aportación de impuestos, pero al mismo tiempo tengo pues estos gastos médicos, ¿no? Que impactan en la mayoría de las veces de manera importante
mi presupuesto anual tal vez, o hay muchas situaciones que pueden salirse, ¿no? Y generarnos también ahí como una inestabilidad económica, pues sí suena justo y conveniente cuando recibimos Ajá. de vuelta esto que yo de alguna manera ya pagué en tiempo y forma y que pues también el fisco, por así decirlo, justamente me devuelve. Sí, y hay que tomarlo muy en cuenta porque si bien este régimen es compatible con sueldos y salarios, si una persona solo se dedica a actividad empresarial y se quiere pasar este régimen, tiene que considerar que ya no va a poder meter sus deducciones personales. Y en muchas ocasiones sí son considerables. Por ejemplo, mes con mes, si tiene la colegiatura, pues eso ya no se va a poder meter cuando ya uno está acostumbrado a que sí se puede regresar una parte, no completo, en la declaración anual, ¿no? O por ejemplo, como mencionas, en incidentes o cosas de gastos médicos, urgencias, bueno, sabes que en abril tal vez te regresen una parte de eso. Y con este régimen simplificado, pues ya no va a ser así. Que bueno, dice simplificado, pero como les mencionaba, a la hora de tener que tener todas tus facturas, en este régimen más que nada es muy importante tener todo en el mes. Que no se te pase ningún ingreso porque si tú no presentas 3 o más declaraciones, consecutivas o no, en el ejercicio, en tiempo, es motivo para sacarte de ese régimen fiscal, Okay. ¿no? También, si rebasas los 3.5 millones, también te sacan del régimen. En automático. En automático te sales. Y no presentar la anual, también eso hace que te saquen del régimen. O sea, es simplificado en el hecho de que solo aplicas el 1% a los ingresos, pero no es nada simple en el hecho de llevarlo todo en forma y de presentarlo correctamente. Muy bien. Y creo que has sido insistente y puntual en este concepto de el ingreso neto, ¿no? Ujú. Sobre mi ingreso neto Sí. se tiene que aplicar el 1%. Es decir, si mi límite son los 3.5 millones de pesos y llegamos a los 3.4 millones de pesos, Ajá. sobre esos 3.4 millones de pesos es que se hará el cálculo. Sí, sí, en el año. Bueno, los tres Claro. son en el año, ¿no? Y ahí ya no sería el 1, ahí ya llegaría al 2.5. Pero sí es sobre el ingreso, o sea, sobre lo que uno está facturando. Ah, y si no facturas y la autoridad te revisa y dice, ay, pues este ingreso, ¿por qué no me lo facturaste? También vas para afuera e incluso en esos casos sí hay multas grandes y sanciones. Porque se supone que es un régimen de confianza porque la autoridad está confiando en que las cosas se están haciendo bien y estás declarando todo, ¿no? Entonces, cuando no hay como esa reciprocidad por parte del contribuyente, sí hay multas y hay ya sanciones más fuertes. Sí, sonaría lógico que tal vez se refieran a él como simplificado en el entendido de que, bueno, tú quieres algo más rápido, más práctico, ¿no? Y entonces prefieres, ¿no? Tener esta opción porque tú, como decías contando al inicio del programa, ya hiciste un análisis y ya observaste que pues tus ingresos anuales no superan los 3.5 millones de pesos, punto número 1, ¿no? Ajá. Ya observaste que, bueno, bajo estas condiciones que establece la ley, específicamente el SAT, pues yo no estoy asociada con una empresa más grande, no recibo un ingreso de este otro tipo, magnitud. Entonces, estoy en el análisis, le voy poniendo palomita, 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 ¿no? Y puedo aspirar a pertenecer a este régimen, pero creo que es muy valioso todas estas anotaciones que nos vas dando para que específicamente tengamos en cuenta eso. ¿Qué sucede cuando, como lo mencionaste, superé los 3.5 y salgo? ¿Hay alguna sanción por este ejercicio? No hay una sanción como tal, o sea, no hay sanción, pero sí está establecido que si en algún punto del ejercicio tú superaste los 3.5 millones, por ejemplo en octubre yo ya tengo 3.6, ¿no? O sea, ya en mi acumulado. Y digo, bueno, ya no solo me tengo que salir del simplificado de confianza, sino que la ley estipula que tienes que presentar
al régimen al que te vas es actividad empresarial, ¿no? Por así decirlo. Tienes que presentar tus declaraciones complementarias desde enero hasta el mes en el que te sales de ese nuevo régimen, ¿no? Entonces ahí es cuando pues el golpe va a ser duro, porque si venías pagando un 1% nada más, bueno, un 2.5 porque ya te saliste, ¿no? Si venías pagando un 2.5, regrésate, calcula enero, febrero, marzo hasta octubre, por el ejemplo que ponemos, y preséntame los provisionales, o sea, de acuerdo a este régimen en el que ahora estás, preséntame los provisionales y págame recargos y actualizaciones por los meses que debías de haber pagado en este régimen ahora que te saliste del simplificado de confianza. Entonces, eso sí es muy importante, que, o sea, como tomar en cuenta que no tenemos que rebasarnos o que tenemos que cumplir, porque también otra razón para sacarnos de este régimen es cuando no presentas tus declaraciones 3 consecutivas o no consecutivas en el ejercicio. Entonces, esto de, ay, se me olvidó, la presento el próximo mes, o, ay, se me volvió a olvidar y ya no la presenté, o sea, no se nos puede olvidar más de 3 veces, porque sí es motivo de que nos saquen del régimen. Y al sacarnos y nos pasamos a una actividad empresarial o a un arrendamiento, en el caso de que fuera una renta, tenemos que presentar todos estos provisionales y pagar de acuerdo al régimen al que vamos a caer y con sus recargos y actualizaciones. No es que la autoridad diga, ay, no, pues ya, ahí muere, ¿no? No, o sea, lo pagas conforme lo que debería de haber sido y no pagaste en su momento. Sí digamos que sí es algo de valorar previamente, ¿no? En los dos casos, en el caso de que superemos la cantidad estimada, los 3.5 millones de pesos, o en el caso de que no hagamos estas 3 declaraciones consecutivas o 3 en un ejercicio, ¿no? A lo mejor estoy, como decías, en octubre, ¿no? Noviembre, pero 3 de ese año no he presentado, entonces en automático ya me saca el sistema, pero entonces tengo que justificar toda mi actividad y todo lo, digamos, lo que de alguna manera me ahorré de pues exponer, ¿no?, la información, de dar a conocer datos y tal. Ahora sí las tengo que recopilar, volver atrás y presentar todo en el nuevo régimen en el cual estaré incorporado. Sí, exactamente. Aparte que este régimen como que lo promocionan mucho de ya no te vas a preocupar por los gastos, ¿no? Porque ya como el cálculo es solo sobre el ingreso, mucha gente luego me dice, ay, bueno, pues ya en ese ya no tengo que facturar, ¿no? Y no es así, porque de hecho en la ley también viene, en el apartado de régimen simplificado, que el contribuyente está obligado a de todos modos solicitar sus facturas y pedirlas y llevar su registro y todo eso, ¿no? O sea, de todos modos estamos obligados a seguir guardando nuestros gastos y seguir facturando, aunque no los vayamos a ocupar para el cálculo. Ahora, no se ocupan para el cálculo de ISR, ¿no? Pero no hay que olvidar que la mayoría de los contribuyentes pagamos el IVA también, o sea, trasladamos un IVA, ¿no? Entonces, también estos gastos nos sirven para disminuir un poco el IVA que se va a pasar, ¿no? Que nosotros pasamos a la autoridad, porque nada más lo trasladamos, ¿no? Luego, pues si no tenemos estos comprobantes fiscales, no podemos disminuir ese IVA al que sí tenemos derecho porque lo estamos pagando y se va pues entero. Entonces luego el contribuyente dice, pero si ya no tenía yo que llevar mis gastos. No, a ver, espérate, esto es ISR, IVA es aparte. IVA sigue igual, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que estamos entendiendo un poquito mejor este régimen que me parece muy valioso, del cual tengamos conocimiento. Uno, porque finalmente es una reforma, ¿no?, del año pasado, en el cual, bueno, debemos entenderlo, comprenderlo y también siempre creo que es importante que como ciudadanos sepamos. Muchas veces lo que decíamos al inicio del programa, es que yo no tengo actividad empresarial, es que yo pues ni facturo, ¿no? Pero el que sepamos cómo está operando, ¿no?, el SAT, en qué régimen podríamos estar, porque pues siempre hay una posibilidad, ¿no?, de incorporarnos.
es sumamente valioso e importante. Y también valioso e importante es su opinión, querido público, por eso les dejamos nuestra línea disponible 228-842-3500 y a través de Facebook, recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo por TV+, ahí también recibimos todos sus comentarios y si tienen alguna duda, pues esperamos que la podamos aclarar en esta emisión. Agradeciendo desde luego a la contadora Gabriela Álvarez que nos acompañe el día de hoy, justamente pues para hablar de este régimen que creo que nos tiene que interesar a todas y a todos. Desde luego que hay más detalles, pero vamos a hablarlos regresando del corte. Sí. Gracias, contadora. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de vuelta con más en la emisión de Soluciones. Hoy hablando específicamente de temas contables, de temas que tienen que ver con pues esta contribución que debemos hacer las ciudadanas y los ciudadanos, y nos referimos al RECICO, al régimen simplificado de confianza. ¿Qué es? ¿Quiénes pueden acceder a este régimen? ¿Cuáles son los beneficios? Y bueno, muchos temas más estamos hablando el día de hoy y agradecemos enormemente a la contadora Gabriela Álvarez, pues que nos acompañes en esta ocasión y que nos estés hablando justamente a detalle de lo que implica, de lo que significa justamente este régimen simplificado. Antes de irnos al corte, contadora, hablábamos como que todos los aspectos que tienen que ver con las personas físicas. Uh-huh. Tanto personas físicas como morales pueden, digamos que, acceder a este régimen. Pero ahora quisiera preguntarte justamente qué sucede con las personas morales, cuáles son, digamos que, las reglas de este juego para pertenecer y permanecer en el régimen. Sí, de hecho para las personas morales no fue tan opcional, porque se pasaron todas las que no las que no tuvieron sus ingresos mayores a los 35 millones, ¿no? Entonces, aquí cambió. ¿Por qué? Porque normalmente en un régimen general, que es el que se venía manejando, todavía se maneja, en este régimen general tenemos nuestro ingreso y sobre ese ingreso se aplica un coeficiente de utilidad que se determina del año anterior del ejercicio y sobre ese resultado ya se aplicaba el 30% del ISR. Bueno, actualmente en el simplificado de confianza ya no es sobre el ingreso, sino que, y aplicando el coeficiente, sino que es sobre ya la utilidad. Entonces ya las personas morales tienen que determinar mes con mes su ingreso, su gasto, bueno, sus deducciones autorizadas, y ya sobre eso se va a aplicar, dependiendo la utilidad ahora sí que hayan tenido, el porcentaje que puede ser del 1 al 2.5, ¿no? Entonces como que ahora cambió. O sea, antes ellos sí eran más sobre el ingreso y el coeficiente, aplicando el coeficiente, y ahora es sobre la utilidad realmente, ¿no? Antes las personas morales determinaban el ingreso así no estuviera cobrado. Es decir, yo expido una factura, yo presto mi servicio, aún no me pagan, pero como ya expedí mi factura y ya presté el servicio, ya es motivo de pagar un impuesto, ¿no? Okay. Lo que se busca con el régimen simplificado de confianza para las personas morales es que sea flujo de efectivo, como para las físicas, ¿no? Que no sea sobre ingresos que igual y no has cobrado, sino que sea sobre lo efectivamente cobrado y lo que efectivamente estás pagando. Ese es como el gran cambio que hubo para simplificado en las personas morales. Claro, y creo que pues suena bastante conveniente desde el punto de vista en que pues tal vez para una actividad en esta constitución, ¿no?, de personas morales, esa factura generó a lo mejor un gasto de operación, ¿no? Uh-huh. Y a la hora de que está visibilizada, ya me está generando el impuesto, pero yo aún no he recibido ni siquiera
la utilidad, ni siquiera he pagado los insumos tal vez, o la producción, ¿no? de lo que se trató esta factura, que pueden ser, entiendo, también productos o servicios. Sí. Sí, de hecho, eso es lo que se busca, o sea, que sea ya más real, ¿no? Porque, no el problema, pero la situación que existía con las morales era que decían, es que yo todavía no estoy cobrando ese ingreso y ya tengo que pagar ese impuesto, ¿no? Y puede haber años en los que les haya ido muy bien. Si el año anterior les fue muy bien, entonces se determinó un coeficiente pues alto, ¿no? Y en este año tal vez no me está yendo tan bien y tengo que pagar sobre el coeficiente del año anterior. Entonces sí se busca que sea lo más real actualmente a la situación actual del contribuyente, ¿no? Si en este año estás teniendo utilidades, paguen impuestos sobre esas utilidades. Si no estás teniendo tantas utilidades, entonces el impuesto va a ser menos porque tu utilidad no es tanta. Entonces eso es lo que se busca, como que sí, que sea más real en el tiempo. Y porque al final, antes, con el general de ley, cuando ya terminaba el año, ya hacías la anual y ahora resulta que no era tanto y entonces devuélveme y entonces lo acredito o lo resto de los ejercicios que vienen, pero hasta en 5 años, ¿no? Y ya en este régimen simplificado, ya como es en tiempo casi, que cuando llegas al anual, lo que pagaste en el año va a ser prácticamente lo que te va a dar a pagar, menos tus provisionales, obviamente, entonces tiene que salir como muy parejo, como no te debo ni me debes. Claro. Y finalmente hacer un ejercicio justo para ambas partes, ¿no? Para el contribuyente como para el SAT. Cuando te refieres al coeficiente, estamos entendiendo que es como esta tabulación a la que te haces acreedor, ¿no? O acreedora, desde luego, una vez que pues se estimó tu actividad particularmente del año anterior, ¿no? Entonces generas como esta tabulación y sobre ese coeficiente que mencionas es que pues se vienen haciendo el ejercicio del siguiente año. Sí, de hecho el coeficiente se determina en la anual, ya con toda la información del año anterior. La anual de las personas morales se presenta en marzo, más tardar en marzo. Entonces, se podría decir que en un ejercicio tenemos 2 coeficientes, uno del año, ahora sí que del anterior, que sería enero-febrero, y el del año anterior, que va de marzo hasta diciembre, hasta que acabe el ejercicio. Entonces, de ir pagando los impuestos en un coeficiente basado en 2 años atrás, tampoco a veces es muy viable para los contribuyentes. La ventaja que sí tenía este coeficiente, o que todavía tiene, porque todavía está vigente el régimen general, es que el primer año no pagabas impuesto de ISR. ¿Por qué? Porque el coeficiente se determina de la utilidad. Y si es tu primer ejercicio, no hay una utilidad que determinar. Entonces el primer año de ISR no lo pagabas. Actualmente, pues sí, desde que empiezas la operación en el simplificado de confianza, si tuviste tu utilidad en el primer mes, pues vas a pagar sobre esa utilidad, ¿no? Y vas a pagar el porcentaje que ya vienen establecidos, que es del 1 o del 2.5, dependiendo. Muy bien. Tenemos una pregunta por parte del público. Dice, estoy desde el año pasado en el reciclo, o sea, en el régimen del que estamos hablando, pero vendí una casa y con eso ya rebaso los 3.5 millones anuales. ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, en este caso la ganancia es extraordinaria. ¿Hay una multa? No, la ganancia me refiero a cuando uno vende una casa, se saca la ganancia y se paga el impuesto sobre la ganancia. Son ingresos extraordinarios, no es una actividad regular, entonces no le afecta en este caso para el reciclo, que es su actividad regular. Y claro, debemos entender también que en la compraventa de los inmuebles siempre vamos a estar generando un impuesto. Sí, o sea, obviamente no valen 3 pesos, ¿no? Entonces, normalmente sí se puede rebasar con esta venta el tope de los 3.5 millones, pero eso ya no va a afectar exactamente al reciclo porque está considerado como un ingreso extraordinario, que se presenta una vez y que de hecho se paga el impuesto los 15 días siguientes, el notario es el que se encarga de ese cálculo y de ese pago, de presentarlo.
Entonces no le afecta a su pertenencia en el reciclo. Muy bien. Es como, una excepción, ¿no? Y que finalmente mientras se haga y que se hace indiscutiblemente, como decías, ¿no? Una vez que ya está en el notario, o sea, tiene que ejecutar esta acción para donar el inmueble al nuevo dueño, entonces en automático se genera este impuesto y en automático es visible para el SAT y es visible también para la actividad que estamos, o mejor dicho, para el régimen en el que nos estamos desempeñando. Sí, nada más es importante que lo presente en su anual, que se informe. Mientras se informe en el anual, pues no va a haber ningún problema. Pues aquí estamos respondiendo la pregunta, esperemos que estén poniendo atención y recordarles que está disponible en nuestra línea en el estudio 228-842-3500 y también a través de Facebook, ahí pueden dejar sus comentarios y con mucho gusto los estaremos atendiendo. Entonces, la primera pregunta es, digamos que si lo pueden multar, la respuesta sería que no. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, hay que hacer visible, notificar, informar en anual. Y pagar desde luego el impuesto que en automático se genera. Sí, que de hecho si la venta la hizo el año pasado, ya debió de haberlo informado en la anual que se presentó ahorita en abril 2023. Si la venta la hizo apenas en estos meses del 2023, pues lo informará, bueno, ya lo pagó obviamente, pero lo informará hasta abril 2024. Muy bien. Queremos insistir en que, bueno, este régimen, digamos que empieza su actividad o empieza a ser visible a partir del año pasado, aunque había una situación similar, ¿no? en la que nos podíamos identificar en años anteriores, pero bueno, tiene ciertas condiciones las cuales deben ser muy claras, muy específicas para que nosotros no tomemos esta decisión precipitadamente. Desde luego que sí nos puede apoyar un contador, una contadora, ¿no? Con el que nos podamos sentar a entender los porcentajes, los impuestos, hablar claramente del IVA, hablar de qué conviene más para no tener estas recaídas, ¿no? Por decirles de alguna manera, y que después nos encontremos en una situación donde pues ya nos veamos en la necesidad de rescatar esta información, estas facturas, ¿no? Y hacer una declaración finalmente en el otro régimen. Sí, de hecho una pregunta muy frecuente es si conviene o no conviene, y ahora sí que la respuesta es depende, ¿no? Se maneja mucho que este régimen les conviene a los honorarios o a los servicios, a los doctores, por ejemplo, ¿no? Que este régimen les conviene mucho a ellos. Pero también depende del tipo de práctica que tú lleves a cabo. O sea, no tienen los mismos gastos o las mismas deducciones un doctor que tiene su clínica, que está comprando equipo, que está pagando a personal, que está pagando muchos servicios, a un doctor que solamente tiene su consultorio, ¿no? Y que prácticamente es como recibir y no tiene tantos gastos. Lo principal para saber si te conviene o no es cuántos gastos tienes. Si casi no tienes gastos, adelante, te conviene este régimen, porque las tasas son muy bajitas. Pero si tienes un gasto considerable, ¿no? Entonces sí es cuestión de analizarlo. ¿Qué tanto te conviene pasarte? Y no solo tomar en cuenta los gastos que tienes mes con mes, sino tomar en cuenta tus deducciones personales que en el reciclo no entrarían, ¿no? Si dices, bueno, todavía mes con mes salgo un poquito mejor en el reciclo, bueno, está bien, pero toma en cuenta tus deducciones anuales, ¿no? Que puedes aplicar en tu declaración anual, porque esas ya no las vas a poder aplicar. Y tal vez ya en el ejercicio y ya no solo en el análisis mensual te resulte mejor, ¿no? Quedarte en el régimen en el que estás. Claro, y ahora que ponías el ejemplo de los médicos, sobre todo de los médicos de especialidad, ¿no? Cuando ya tienen, como mencionas, equipo, personal a su cargo, bueno, muchas veces es como una pequeña empresa, ¿no? Que está operando, pues ahí sí vale la pena hacer un análisis específico para que justamente pues se tomen en cuenta incluso desde luego que se toman en cuenta los sueldos, ¿no? Las rentas muchas veces de estos equipos, el mantenimiento, o sea, es grande
Sí, son gastos grandes, Son gastos son considerables, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta todos estos gastos para la hora de tomar la decisión. O sea, si ya venías en un régimen y tienes la oportunidad de que ya tienes tu información y revisarla y hacer un comparativo, como decía al principio, que va a ser un comparativo rápido, porque si ya tienes tus ingresos, nada más le aplicas el 1%, ¿no? Y lo puedes ver hasta mensual y ver cuánto pagaste el año pasado en el otro régimen en el que hayas estado también y hacer tu comparativo, y ahí es cuando dices, bueno, sí me conviene o no me conviene. Pero sí es muy importante que si tienen esta información ya, hagan el comparativo. Y si no la tienen, hagan una proyección. ¿Cuánto creo que voy a ganar? Si soy un honorario, pues sé más o menos cuánto voy a estar ganando mes con mes, ¿no? Cuánto voy a estar cobrando, si voy a tener un proyecto grande. Si voy a tener un proyecto grande, ¿me va a llevar muchos gastos? ¿No me va a llevar muchos gastos? Como que hacer esta proyección para tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque uno se puede cambiar del reciclo, sí te puedes cambiar a una actividad empresarial. No se puede uno cambiar en el momento. Aunque habían salido algunas noticias de que sí es posible cambiarse en cualquier momento, no es que se haga el cambio. Ahorita, por ejemplo, estamos en junio y ya, ya vi que no me conviene, mejor me voy a cambiar a actividad empresarial. No, tenemos que acabar todo el ejercicio, o sea, de enero a diciembre, en el régimen que elegimos al principio. O sea, no nos podemos cambiar a medio año de un régimen a otro. Sí podemos cambiarnos al año siguiente si queremos, a actividad empresarial si estamos en reciclo, ¿no? Por iniciativa propia. Por iniciativa propia. A menos de que sucedan los dos casos que ya también mencionaste. Sí, o sea, ya por nosotros que hicimos el análisis y dijimos, no, sí, no me conviene estar aquí, bueno, el año siguiente presento mi aviso y me cambio el reciclo, ¿no? Ahora, si ya estamos en reciclo y nos cambiamos a una actividad empresarial, ya no podemos regresar al reciclo, ¿no? Ahí sí ya no se puede regresar. No es que al otro año y me regreso al reciclo y así me voy. No. Ni después de determinado tiempo. Ya es como una cláusula. Ajá, ya es de, bueno, estabas aquí, te quisiste cambiar, bueno, entonces ahora ya, quédate aquí, ¿no? Ya no se puede regresar al reciclo. A menos que te hayas dado de baja, o sea, que estés en reciclo y dijiste, por X o Y, no voy a estar generando ingresos en el 2024. No genero ingresos, no voy a tener actividad alguna porque me voy de sabático, ¿no? Y regresas el 2025 y dices, quiero regresar al reciclo. Sí, sí puedes, adelante, regresa, ¿no? Sí, digo, sí. Tal vez no es como de sabático, pero por ejemplo, puedo pensar en algún médico, ¿no? Que tal vez recibe alguna beca para alguna especialización, se va al extranjero y pues va a estar becado, va a estar haciendo otro ingreso y no propiamente va a estar generando pues estos ingresos, pudiera ser una opción. Sí, es un buen ejemplo, o sea, esa es una opción muy viable, puedes regresar y seguir en el reciclo como se había quedado, o sea, sin ningún problema. Muy bien, contador, aquí tenemos otra pregunta, dice, si vendo mi coche, ¿debo pagar impuestos? Nos escribe Álvaro. Sí, bueno, se debe determinar una ganancia cuando se vende un activo fijo. Sí, la ganancia es un proceso no solo es que, lo vendí en tanto y a mí me costó tanto. No, hay que hacer una serie de actualizaciones sobre el monto original, más gastos y lo que se está pagando ahorita. Ese monto se actualiza, ya se le resta lo que nos están pagando y ya esa es la ganancia. Y sobre esa ganancia ya se paga el impuesto. Y también hay que, obviamente, estar visibilizando todos estos activos. Sí, o sea, si lleva una contabilidad, o sea, que sea una persona que lleva una contabilidad, debe de sacarlo de su contabilidad, tener el registro, refacturarlo a la persona que le está vendiendo, ¿no? O sea, tener como todo el respaldo documental. Claro, y pues desde luego que esta es la invitación, querido público, para que pues nosotros tomemos la decisión más acertada con respecto a cómo queremos operar el ejercicio fiscal, ¿no? Está transcurriendo el ejercicio fiscal 2023, acabamos de hacer la declaración anual, bueno, acabamos entre comillas, ¿no? Ya lleva algún tiempo, pero pues es importante que si nos documentemos, preguntemos, nos acerquemos al contador, contadora,
nos sentemos a esta plática que me parece que es sumamente saludable tener para saber cuál va a ser el rumbo de mi ejercicio fiscal, cuál es el más conveniente, qué es lo que más funciona o lo más conveniente en este caso para mi actividad, ¿no? Si se trata de una actividad empresarial, si se trata de honorarios, ¿no? Hemos puesto el caso más concreto, pero bueno, también sucede con los contadores, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son servicios y que pues ustedes expiden también estos recibos, estos honorarios y que ponderar, ¿no? ¿Cuál es qué nos puede funcionar mejor? Sí, es como, creo que estamos en un mes muy bueno para ya, por ejemplo, los que estuvieron en Recico o están en Recico todavía, ya tienen un año como antecedente, ya tienen este año de cómo les fue, qué es lo que pagaron, si son nuevos o si no, y están todavía muy a tiempo para valorar si quieren quedarse ahí o si quieren cambiarse, porque tal vez para entrar, si uno es nuevo pagando impuestos, para entrar dices, bueno, está muy bien, ¿no? Pero tal vez para continuar tu operación o hacer crecer la empresa, tal vez ya no tanto, porque le vas a empezar a invertir más, ¿no? Tal vez contrates gente, tal vez pagues una renta, ahora ya necesitas un local, ¿no? Entonces ya son más gastos y ya tienes que considerar, ok, empecé en Recico, está muy bien, pero para el año siguiente me va a funcionar. O sea, ya tienes un año de antecedente y llevas la mitad de como para ya hacer tus cálculos y definir si te quedas o si te vas del régimen. Claro, y no esperar a que ya estemos en la situación, ¿no? Que a lo mejor tengo pues que atender hacer una venta, ¿no? Que supere, ¿no? el ejercicio fiscal y que eso me limite porque, es que no tengo visibilizadas mis facturas, no tengo visibilizados mis gastos, entonces me abstengo mejor de hacer esa actividad para no caer en esta sanción, digamos, que finalmente lo único que hará es incorporarme al otro régimen y solamente visibilizar todas las actividades y el ejercicio que ya he tenido esos meses. Pero sí sería muy valioso y conveniente que si podemos prever todas estas situaciones y podemos dimensionar, muchas veces también las contadoras y los contadores, como en tu caso, pues también les van ayudando a ver cómo se está moviendo su empresa, ¿no? En el caso que sea una empresa, o puede suceder, insistimos en el caso de un médico, ¿no? Que a lo mejor empieza con pues cierto número de pacientes, ¿no? Ciertos servicios, ¿no? Pero a lo mejor se extienden estos servicios, se extiende la capacidad de pacientes, puede incluso tener otros ingresos por cirugías y demás, entonces ya empieza a tener otro tipo de ingresos y pues creo que es muy sano, como hemos venido mencionando, hacer este análisis con el contador, la contadora que tiene esta capacidad, ¿no? De ver hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuál es el régimen que más nos conviene, y hoy pues estamos tratando de ser lo más claros y específicos con lo que concierne al reciclo. Sí, porque mucha gente se deja llevar por esto de, solo el 1%, ¿no? Pero hay que ver más allá, o sea, muchas cosas, como decíamos, los gastos, si tu utilidad no es tan alta, pues tal vez te conviene quedarte donde estás. Si tienes muchas deducciones personales al final del año, pues tal vez te conviene mejor tu actividad empresarial o tu arrendamiento, no tanto este régimen. Y no solo eso, sino que mucha gente no toma en cuenta, como ya decíamos, también lo del IVA, ¿no? O sea, el IVA es un impuesto aparte. O sea, el IVA de todos modos uno necesita seguir con sus facturas, pidiendo factura y todo, para poder acreditar ese IVA sobre el que ya nos están pagando. Porque si no, o sea, si decimos, bueno, es que como no tengo que deducir gastos de mis ingresos para ISR, pues no pido mi factura, ¿no? Pero estás pagando un IVA que si no pides la factura no lo puedes acreditar, ¿no? De un ingreso que tú sí estás recibiendo, o sea, si estás cobrando ese IVA, estás pagando uno, no lo puedes acreditar, lo vas a tener que pasar tal cual, así, al SAT, ¿no? Y eso también, pues, es de tomarse en cuenta, ¿no?
Muy bien, entonces yo creo que nos quedamos así como con puntos claves. Uno, pues que en el caso de las personas físicas, no superar los 3.5 millones de pesos de ingresos anuales. En el caso de las personas morales, los 3 millones, 35 ¿verdad? Porque bueno, es prácticamente el 10% para las personas físicas que para las personas morales. Los 35 millones de pesos anuales, visibilizar el tema del IVA, visibilizar el tema de nuestros egresos, visibilizar también específicamente estas deducciones anuales de las cuales nosotros no podemos reclamar o intentar que se haga una devolución de estos gastos anuales, que también creo conveniente mencionar. A veces tenemos una condición de salud, pudiera ser, ¿no?, que me está generando un gasto importante, ¿no? Estoy en algún tratamiento tal vez que es considerable lo que estoy invirtiendo en médicos, en medicamentos, tal vez en hospitalización, ¿no? Ahí debemos necesariamente de visibilizar ese gasto y muchas veces, pues sí son cifras mayores. Sí, bueno, una enfermedad nunca nos agarra preparados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta precisamente esto. O sea, que puede que en algún momento del año digas, ay, tuve que pagar bastante y ya es algo que no vas a poder recuperar en este régimen. Muy bien, pues Contadora, queremos agradecerte enormemente que nos hayas acompañado en la misión de hoy y recordarle al público que también se pueden acercar contigo y tienes un número de contacto. Sí, es 2281-76-5420. Gracias de verdad por permitirnos hablar de este tema, de intentar aclarar pues conceptos que tienen que ver justamente con este régimen, este reciclo que bueno, finalmente podríamos llamar nuevo, aunque ya nos diste los antecedentes del régimen simplificado de confianza, a lo que le estamos llamando reciclo y que tiene que ver justamente con la reforma fiscal del año pasado. Gracias nuevamente por habernos acompañado y te esperamos pronto en la emisión de Soluciones. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.